alza tu luz, soldado de Cristo, alza tu luz, soldado de Cristo, alza tu luz. La primera parte del versículo. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Juan se dirige a la iglesia como un padre y le dice ¿cómo? Hijitos, este es ¿qué? El último tiempo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios y nos ubicamos en el tiempo exacto en que Juan dijo estas palabras, ¿a qué año más o menos nos llevaría? Bueno, fue después de Cristo. Y Juan fue el discípulo que más vivió, que vivió alrededor de 100 años. Algunos dicen 98, otros 100, alrededor de 100. Quiere decir que cuando Juan dijo estas palabras, Juan tendría unos 60, 70, 80 años. Y en aquel tiempo, después de Cristo, ¿no? 70, 80 después de Cristo, han pasado ¿cuánto? 2000 años. Un poquitico menos de 2000, pero 2000 años. ¿Cómo Juan se atreve a decir, hijitos, a su iglesia, hijitos, ya este es el último tiempo? ¿Por qué Juan se atrevió a decir eso? Miren, cuando ustedes leen el Evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ustedes leen la epístola a los Romanos, cuando ustedes leen las epístolas de Primera y Segunda de Corintios, de Timoteo, cuando ustedes leen la epístola a los Hebreos, cuando ustedes leen la epístola a Santiago, cuando ustedes leen la epístola a Pedro, cuando leen las epístolas de Juan, cuando leen y el Apocalipsis, y cuando leen la pequeña epístola de Judas, todos van a expresar un sentimiento común. El último tiempo. Aquí tengo la cita, si a alguno les interesa, pues tengo Hechos de los Apóstoles 2.17, 1 Timoteo 4.1, 2 Timoteo 3.1, Hebreos 1.2, Santiago 5.3, 1 de Pedro 5, 2 de Pedro 3.3 y Judas 18. O sea, todos esos textos hablan que vivimos ¿en qué? En los últimos tiempos. Mi pregunta es, ¿por qué los discípulos de Cristo en esa época temprana ya ellos vivían con la certeza, con la convicción, con la seguridad de que vivían en el último tiempo? ¿Por qué? Pues bien, epístola a los Romanos, y en el versículo 11, es un texto que todos conocemos, o hemos oído hablar muchas veces de él. Dice el apóstol, y esto, conociendo que la noche que está avanzada, el día que se acerca, por lo tanto, vistámonos con ¿qué? Con su justicia, con el carácter de Cristo. Para ellos la noche estaba ¿qué? Avanzada. Para ellos el día se acercaba. Por eso era ese pensamiento ¿qué? Común. Vivimos en el último tiempo. Ahora, ¿cuáles eran las razones que ellos tenían para decir vivimos en el último tiempo? Pues bien, tenían muchas razones. Número 1, ellos entendieron que después de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y su ascensión, con la promesa de de San Juan 14 del 1 al 3, ¿qué dice? En el momento allí en el monte de los olivos, cuando Jesús ¿qué? Los bendice y ¿qué? Pero antes de descender le dice, no se turbe ¿qué? Crean en quién. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay ¿qué? Muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere
y os prepararé el lugar que vendré otra vez. Y continúa diciendo, yo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y Jesús comenzó a ¿qué? Ascender. Y mientras ellos estaban con sus ojos fijos, ¿no? Quizás con llenos de lágrimas, con sus brazos levantados, mirando a su maestro que se iban, allí, mirando ese momento, dos ángeles. Varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de aquí, así que vendrá. Desde ese momento, hermanos, para aquella iglesia pequeña, aquella iglesia naciente, la venida de Cristo era inminente. Ellos la esperaban ¿qué? De un momento a otro. Por eso es que ellos decían, hijitos, ¿qué? Vivimos en el último tiempo. Y todos esos textos que yo les mencioné hablan de ¿qué? Los últimos días, el último tiempo, los últimos días. Ahora, hermanos, después de la muerte de Cristo y su ascensión y su promesa, ellos tenían la esperanza de la venida de Cristo como algo inminente. Ahora, les voy a mostrar algunas de las causas por las cuales ellos creían que ya Cristo venía. Bueno, Cristo, número 1, terminó su ministerio terrenal, murió, resucitó, se fue, ¿y qué? Y vendrá. Número 1. Número 2, ellos, como que tenían al mejor maestro, Jesús, estuvo 3 años enseñándole, habían aprendido la economía judía. Y cuando hablo de la economía judía, no estoy hablando de la economía financiera, económica, no, estoy hablando del santuario, la economía religiosa, del santuario, de su fiesta, de su ceremonia, de sus actividades religiosas. Ellos conocían que al dedillo el funcionamiento del santuario. Cosa, pastor, que sería muy bueno que la iglesia dedicara tiempo a estudiar ¿qué? El santuario terrenal. Porque el santuario terrenal es un símbolo ¿de quién? Del ministerio redentor de Cristo Jesús en su fase terrenal y en su fase ¿qué? Celestial, donde está ahora. El santuario, hermano, es parte fundamental. El cristiano que conozca bien el santuario nunca se apartará de la iglesia. Por eso está en mis planes, aunque algunos lo saben, pero van llegando siempre a la iglesia ¿qué? Nuevos miembros. Hay que repetirlo y hay que conocerlo. Entonces ellos, al estudiar con Cristo el santuario, con su símbolo, con su rito, con su ceremonia, ellos se daban cuenta que la profecía de las 70 semanas de Daniel 7:25 se había cumplido. ¿Sí o no? En su totalidad, la profecía de las 70 semanas abarcaba el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén, 7 semanas. 62 semanas era para que el pueblo de Israel se preparara para la venida del Mesías. Y que son 7 y 62, 69, pero quedaba una semana, la última semana, y a esa semana, en la primavera de esa última semana, Cristo es bautizado en el Jordán, y luego 3 años y medio después Cristo es crucificado, y luego 3 años y medio se termina con el apedreamiento de ¿quién? Ahí terminaba ¿qué? Las 70 semanas. La economía ¿de qué? Del pueblo judío. Lo concerniente a qué. Y ellos dijeron que, wow, esto se acabó. Y Daniel 8, 14. Para allá vamos. Para allá vamos. Estás bien, estás en el programa. Para allá vamos. Ahora, número 2, perdón, ¿se había cumplido esa profecía, sí o no? Sí. En sus días, sí o no. Sí. Por lo tanto, ahora, segundo aspecto, ellos habían recibido una promesa, el derramamiento del Espíritu Santo de Joel, ¿qué?
y en los postreros días derramaré ¿qué? Y profetizarán. ¿Ve? Y pregunto, ¿se derramó el Espíritu Santo en esos días? Y se cumple Mateo 24:14, cuando Cristo le dijo, y será predicado el Evangelio del Reino en todas partes y vendrá el fin. Y pregunto, bajo la dirección del Espíritu Santo de Joel 2, que se cumplió en el aposento alto, ¿la iglesia no salió a predicar el Evangelio? Y ahora, y junto con la predicación no vino la persecución. ¿Sí o no? Fíjense, hermano, entonces la predicación de la iglesia primitiva llegó a todo el mundo conocido, ¿sí o no? Por eso en las 7 iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, que es el periodo desde el año 33 con la muerte de Cristo que organiza su iglesia, hasta el año 100, se presenta como un jinete que en un caballo que blanco, con una espada, con una corona, habían luchado, pero habían alcanzado ¿qué? Ellos dijeron, se cumplieron las 70 semanas, se derramó el Espíritu Santo, el Evangelio ha sido predicado, hemos sido perseguidos. Cristo viene. Cristo viene, este es el último tiempo. ¿Estamos en cuenta, hermanos, sí o no? Pero faltaba algo más. Faltaba algo más. Falsos Cristos. En esa época también ya empezaron a levantarse falsos Cristos. Ellos estaban viendo todo lo que Cristo había dicho de las señales del fin. Pero hay una profecía que daba el golpe demoledor. Daniel 2. Daniel 2. Ellos habían aprendido que se levantaría Babilonia como un imperio y cayó. Los medos y qué? Cayeron. Grecia cayeron. Roma era el último imperio terrenal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Después de Roma, se desmoronaría. la piedra que heriría ¿qué? A la imagen en los pies. Entonces ellos dijeron, oye, se cumplió las 70 semanas, se derramó el Espíritu, hemos sido perseguidos, el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo, han venido falsos cristos, estamos viviendo ya en el último imperio terrenal que viene. Hijito, este es el último tiempo. Vivían con esa convicción, vivían con esa seguridad. No era un fanatismo, no era un fanatismo. Ellos, por eso dice, y esto conociendo ¿qué? El tiempo. Iglesia, si ellos allá por el año 90, 80 o 70, porque algunos murieron más temprano, pero no me refiriendo a Juan, vivían con la certeza, con la convicción, con la inminencia de que Cristo venía. ¿Cuánto más nosotros hoy? Y ese sentido de inminencia, de cercanía, de prontitud, debe estar. Cuando te levantes, Cristo está más cerca. Cuando pase una semana de trabajo y llegue el sábado, una semana menos en esta tierra. Un sábado menos en esta tierra, como dijo la hermana. Qué lindo será cuando lleguemos a ese primer sábado, después de la venida de Cristo, al templo del universo. Yo me imagino ese templo del universo. ¿Cómo será? ¿Qué estructura tendrá? ¿Cómo serán las cosas? Los asientos. Hermano, cuando el Rey de Reyes ocupe este lugar, los redimidos de todas las edades de Adán, es extraordinario. Ellos vivían con esa certeza. Ahora la pregunta es, ¿por qué Cristo no podía venir en los días de aquellos discípulos o apóstoles? Número 1, el hermano Jim lo dijo. La profecía de Daniel 7:25 de las 70 semanas estaban dentro de un periodo profético que abarcaría 2300 días o años. Ellos solamente de esa profecía de 2300 días habían consumido 490 años. Esos 490 años del inicio de las dos que comenzaron juntos
llegaron hasta el año 34 de la era cristiana. ¿Cuántos años faltarían? 1810. Si usted le suma 1810, llegan al año 1800 ¿qué? 44. Ahí está Daniel 8:14. Y dice 2300 tardes y de mañana. Eso ustedes lo pueden leer, pero lo sabemos. 2300 tardes y mañana están determinadas sobre tu pueblo. Luego el santuario se repite. ¿Y luego qué? Entonces, Cristo no podía venir en el tiempo de los apóstoles. Aunque ellos ¿qué? ¿Por qué? Miren esta cita. Miren esta cita. San Juan capítulo 16 y versículo 12. Y otra persona, Apocalipsis 10 del 8 al 11. ¿Por qué Cristo no podía venir en los días de ellos? ¿Apocalipsis qué? Apocalipsis 8, no 10 del 8 al 11. Entonces quiere decir que ellos sabían que vivían en el último tiempo, pero habían olvidado esa profecía de los 2300 días. ¿Qué dice San Juan 16? ¿Quién lo quiere leer? A ver. Sí, San Juan 16, 12. Evangelio de San Juan 16, 12. Un texto que yo me lo sé, pero quiero que ustedes lo lean. Rapidito. ¿Alguien? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿A quién le dijo Jesús esas palabras? A sus discípulos. Yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero del año 1000, del año más o menos hasta que Dios de aquí para adelante, tú las cosas que vienen, tú no las vas a sobrellevar, porque no competen contigo. Entonces, como le dijo Cristo a Daniel en el río Ulai, Daniel, esta profecía, ¿qué? Porque él se turba. Dice, tranquilo, cierra esto a ti no te compete. ¿Esto es para qué? Para nuestros días, no para el tiempo de ellos. Y cerró. Ahora Cristo le dice a sus discípulos, yo tengo que decirle muchas cosas a ustedes, pero eso, ustedes no las pueden llevar ahora. ¿Por qué? Porque no era necesario. Lo que hacía falta en aquel tiempo era que ellos ¿qué? Empezaran a difundir por el mundo que Cristo era el Mesías, que Cristo había venido, que Cristo había muerto, que ellos eran testigos de su resurrección y audibles, los testigos de que Él vendría otra vez. Ese era el mensaje que había que llevar. Ahora, del año 34 para adelante, empezarían a ocurrir ¿qué? Cosas extraordinarias, ¿no? El periodo de los 2300 días, del 538 a 1798, pero luego, al final de los 2300 días, ocurre lo que dice ya Apocalipsis capítulo 10. Escuchen, ¿qué dice? Y la voz que oí del cielo habló de nuevo conmigo y me dijo, ve, toma el rollo abierto de mano del ángel que estuvo en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui hacia el ángel, diciéndole que me diera el pequeño rollo. Y me dice, toma y devóralo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo comí se me amargó el vientre. Y me dicen, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Aunque a Juan se le dio la visión, ¿qué le dijo? Esto no es para tus días, ¿esto es para qué? Ahora, cuando ese rollo, esa Biblia dice rollo, en otras Biblias dice el librito, ¿no? Que ya nosotros conocemos, pero ellos no sabían lo que significaba. Juan no sabía lo que significaba aquello. Entonces, ese rollo o ese librito no es otra cosa que el comienzo del juicio investigador que nosotros lo conocemos como ¿qué? Como el Gran Chasco. Ese librito, ¡wow! Que era sabroso, pero cuando llegó aquí, el amargo, o sea, el chasco que ocurrió en la iglesia de Guillermo Miller, de Jaime White, de los pioneros. Para ellos, hermanos queridos, ese fue la apertura de ¿qué? De Daniel 8:14, que dice, y después el santuario sería ¿qué? Purificado. Por lo tanto, hermano, ese mensaje no era para los apóstoles,
ni para los discípulos. Ese mensaje era para la iglesia de los pioneros que comenzó en 1844 y llega hasta dónde. Nuestros días. Entonces nosotros sí podemos decir que vivimos ¿qué? En el último tiempo. En el último tiempo. Ahora, en este último tiempo que ya llegamos, de este último tiempo, ¿cuál es el fin de ese tiempo? Por ejemplo, para los que les gusta el béisbol, para los que les gusta el fútbol, aún para los que ven el boxeo, todo tiene ¿qué? El béisbol tiene innings, el fútbol tiene tiempo y el boxeo tiene ¿qué? Round. Para los que saben de béisbol, el juego se acaba ¿cuándo? En el 9º inning, pero no en el primer out. Tercera. Tiene que ser ¿qué? Entonces, para los que les gusta el fútbol, el juego se acaba reglamentariamente, ¿no? ¿En qué? En el último tiempo. Pero, en el segundo tiempo. Pero, el final es ¿qué? El último momento. Y en el boxeo igual, el último ¿qué? Como se pactó la pelea en 5 rounds, 10 rounds, cuando llegó el round 10, que se consumía el tiempo ¿qué? Entonces, hermano, tú y yo sí vivimos ¿qué? En el último tiempo y el final del último tiempo. ¿Lo creen así? Amén. Gloria a Dios. Ahora, tenemos que saber como iglesia los eventos que envolverán ¿qué? Ese último momento. El último tiempo del fin. Amén. Y eso es importante. Amén. Y escuchen, hermano, eso lo define no los sucesos de la tierra, sino los sucesos de ¿qué? Del santuario celestial. Nosotros creemos, ¿no? Que por esto, no, hermano querido, es lo que está pasando ¿qué? Allá. Y lo que pasa allá, de acuerdo al cronograma de Dios, porque Dios siempre ha trabajado con ¿qué? Con fecha. Dios siempre ha tenido un tiempo para ¿qué? Y eso está mostrado en la Biblia. No vamos a detenernos porque el tiempo que no nos da para eso. Pero 120 años, 70 años de cautiverio, 70 semanas, 2300 días, 1200 días, 40, lo mismo. ¿Se dan cuenta? Dios, más llegado el cumplimiento del tiempo, Dios qué. O sea que Dios trabaja con qué? Con un tiempo, con un cronómetro. Y lo que define la venida de Cristo no es lo que sucede ¿qué? En la tierra, es lo que está sucediendo ¿dónde? En el santuario. Por eso, ese día yo le dije a la iglesia, yo quiero hablarles a ustedes de lo que está pasando ¿dónde? En el santuario. Y según es lo que pasa en la tierra. Escuchen esto. Y cada vez que Dios se mueve, el príncipe de las tinieblas se mueve. ¿Sí o no? Dios no hizo el sábado. ¿Qué hizo el príncipe de las tinieblas? El domingo. Dios no hizo el jugo de la vid. ¿Qué hizo él? El alcohol. El que emborracha. O sea, siempre está ¿qué? Moviéndose. Entonces, y él lo sabe, cuando Dios se mueve en el santuario celestial haciendo algo, en el programa de Dios, el reloj de Dios, que es el que cuenta, el enemigo aquí ¿qué? Se mueve. Y Dios lo permite, porque son las escenas profetizadas que ocurrirían ¿qué? En el último tiempo. Ahora, ¿quién me puede leer? Escuchen esto. ¿Cuándo será el fin del tiempo del fin? Búsqueme ahí alguien en el Salmo 73, los versículos 16 y 17. Y hermano, esto es lo que a mí me ha iluminado y debe ser una iluminación para ustedes, que sería bueno que quizás el sábado en la tarde a la orilla del río, en cualquier lugar que usted tiene aquí, lugares preciosos, encantadores, aislados, pues nos vamos a reunir hoy para estudiar el santuario. Y se sientan allí, llevan su comidita, llevan lo que quieran llevar, allí cantando, orando, y entonces vamos aquí a solas al huerto, allí en la naturaleza, empiezan a estudiar, hermano, eso hace falta. Amén. Escucha lo que dice ahí la palabra de Dios. Salmo 73, versículo 16. Esto es lo que marca el fin. Arriba, ¿quién lo lee? Yo no quiero leerlo. Estamos arriba porque se nos quita el frío. Arriba, hermano. Cuando traté de entender esto, fue duro trabajo para mí.
hasta que entré al santuario de Dios. Correcto, está ahí. Quiere decir que tratando de qué, de comprender las cosas. Miren que ahora se levantan predicadores poniendo fechas, diciendo esto, aquello y lo otro, y unos dicen una cosa y otros dicen otra, y por aquí otro contraataca, y por aquí el otro critica al otro, y es un fuego cruzado, ¿es verdad o no es verdad? Y entonces, ¿eso trae luz o trae confusión? Confusión a los que no leen, confusión a los que no estudian. Pero el que estudia dice, oye, en esto tiene razón, en este está equivocado. ¿Se dan cuenta que no podemos depender de quién? De lo que dice otro. Tenemos que depender de entrar ¿a dónde? Al santuario. Y cuando entré al santuario, ¿comprendí qué? El tiempo y lo que va a suceder. Ahora, hermanos, vamos a entrar al santuario. Vamos a entrar al santuario. Ustedes saben que el santuario estaba dividido en 3 lugares, ¿sí o no? Atrio, lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Santísimo. Atrio, la fuente, estaba la fuente y estaba el altar del sacrificio. En el lugar santo, los panes, el candelabro y el altar de incienso. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el santuario, todo el mundo tenía que entrar ¿a dónde? Al atrio. Porque todo el mundo entra al atrio como ¿qué? Como pecador. Trae su ofrenda, no importa el tipo de ofrenda, señalado por la palabra de Dios, ¿no? Pero habían diferentes tipos. Usted llegaba allí, ¿qué? Al altar del sacrificio. Y usted tenía que sacrificar, ¿qué? ¿Ese qué? Ese animalito, era una paloma, era una torta, era un cordero, era un becerro, era una libra de harina, de lo que sea. Entonces, él la ofrecía. El sacerdote recibía ¿qué? Esa sangre. Y cuando el sacerdote recibía esa sangre, se hacía pecador. ¿Sí o no? Pero ¿qué hacía el sacerdote? ¿Iba a dónde? Ahora entraba a dónde? Al lugar santo. Y allí, cuando llegaba al lugar santo, con la punta de sus dedos mojaba en el lebrillo y asperjaba, no en el velo, porque siempre está, sino ¿qué? Hacia el velo. ¿Cuál era el símbolo? Que él estaba traspasando de él sus pecados, porque se había hecho pecador al tomar la sangre de la ofrenda, ya del pecador arrepentido. Y entonces la traspasaba ¿a dónde? Al santuario. ¿Quién quedaba ahora simbólicamente contaminado? El santuario. El pecador estaba libre, ya perdonado. El sacerdote, que se había convertido en pecador, ahora al asperjar la sangre, ya quedaba ¿qué? Libre. Y eso había que hacerlo every day. ¿Sí o no? Todos los días, hermano, hasta el sábado. A eso se le llamaba el continuo sacrificio. ¿No? Entonces, eso era mañana y tarde. 2 veces ¿qué? Al día. Mañana y tarde. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros todos entramos a la iglesia. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados de pecado, de carga, de vicios, de malos hábitos, de malos pensamientos, de impureza. Estamos cargados cuando venimos ¿a dónde? Al altar. Venimos como pecadores, pero cuando llegamos al altar le decimos, Señor, soy pecador, Señor, te fallé, Señor, cometí esto y esto, perdóname y sálvame. Inmediatamente usted está, ¿qué? Perdonado. El sacerdote terrenal, que era el tipo, y Cristo es el antitipo, ahora Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, es la ofrenda por ti y por mí, cuando tú crees en Él. Ahora, al morir Cristo, y tú confesar tus pecados, ¿quién los carga? Cristo. Dice Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita ¿qué? 1:29 de Juan, ¿no? Entonces, Cristo en la cruz del Calvario muere ¿por qué? Por tus pecados, por mis pecados y el pecado de ¿qué? De toda la humanidad. Por lo tanto, el que no cometió pecado, se hizo ¿qué? Pecado. ¿A qué? Al tomar sobre su cuerpo
tu pecado y mi pecado, de la misma forma que en el santuario terrenal el sacerdote, ¿no?, cogía la sangre y la cargaba, se hacía pecador, pero la depositaba ¿qué? En el lugar santo. Cuando Cristo murió, ¿ves?, murió por nuestros pecados, se hizo pecado, pero cuando Cristo entró al lugar ¿qué? Santo, después de su resurrección estuvo 40 días, ¿correcto? Y su fiesta de entronización en el santuario duró ¿qué? De acuerdo a la fiesta del Pentecostés que se celebraba después de ¿qué? Del Cordero Pascual. En el 14 Cristo moría y en el 15 comenzaba ¿qué? La ofrenda. Y eso duraba ¿hasta dónde? 50 días. ¿Se dan cuenta? El santuario nos explica que todo el proceso de lo que se hacía en la tierra, de lo que Cristo hizo. Entonces cuando Cristo muere, resucita, 40 días con sus discípulos, se va, se demora 10 días de entronización para entrar al lugar santo. En la tierra, cuando Cristo entra al lugar tan santo, en la tierra envía el Espíritu Santo de Joel 2 y derramaré mi espíritu. Y allí en el aposento alto se derramó. Y entonces Cristo, inmediatamente cuando entra al lugar santo del santuario celestial, deposita sobre el santuario celestial ¿qué? Nuestro pecado. Y ya él queda ¿qué? Libre. De la misma forma que el sacerdote en el lugar santo en la tierra. ¿Me van entendiendo? ¿Me van entendiendo? Entonces, hermano, allí Cristo estuvo oficiando en el lugar santo por los 1810 años. Hasta que llegó el verdadero día de ¿qué? De expiación. Porque la segunda fase, esta es la primera fase, atrio y lugar santo. Cristo lo cumplió en su ministerio terrenal y después que ascendió al cielo, hasta el año 1844. Ahora, ya una vez retrocedo al santuario terrenal, una vez al año, en el día 10 del mes de Tirri, hermano, todo eso está en Levítico 23 y Levítico 16. Levítico 16. Estoy hablando de los adventistas, aquí todos somos adventistas, ¿no? Porque entonces, una vez en el año, en el santuario celestial se hacía una expiación ¿qué? Especial, una vez al año. Era el día, la purificación, o el día de la expiación, el día 10 del mes de Tirri, el día del Yom Kippur. Ese día, cuando llegaba el día séptimo, fíjense, hermano, recuerden, día séptimo, no era el día, el mes séptimo. Exactamente, siempre Dios ha trabajado con el número ¿qué? 7. Miren eso a través de la Biblia. Entonces, en el mes séptimo, entonces, se sonaba la trompeta, el cuerno, habían como 6 toques de cuerno, que cada toque definía algo y anunciaba algo, pero el toque de ese día, del amanecer por la mañana, vamos a decir que hoy era el día primero del séptimo mes, el sacerdote tocaba el cuerno y el toque era anunciándole a todo el mundo. Dentro de 10 días, el día de expiación. Exactamente, el que no esté limpio, el que no haya confesado sus pecados, el que no se haya arrepentido, ¿será qué? Cortado su pueblo. Morir irremisiblemente. Fíjense la misericordia de Dios. Anunciaba al pueblo, viene el juicio, viene el día de juicio, viene el día de juicio. Yo me imagino, hermano, ese sumo sacerdote que oficiaba ese día en el año. ¿Cómo tendría, hermano? Iba a estar él mismo en la presencia de ¿quién? Por eso le ponían en su vestido de ¿qué? La capa ¿qué? Azul. Y se ponía ¿qué? Las campanitas. Y el pueblo escuchando por fuera. Cuando se movía, ¿dónde? Por eso recuerden, hermano, en el santuario celestial, cuando él entraba, está entrando. Cuando se mueven, y cuando Dios se mueve en su santuario, hay reacción en la tierra, ¿sí o no? Por eso decía, cuando Dios se mueve allá, acá se mueve la tierra. Entonces, y la gente que, entonces él entraba
con el incensario, ¿no? Luego, ¿qué? Salía. Habían dos corderos, uno por Cristo y el otro por Satanás, que es el nombre. Exactamente, dos machos cabríos. Dos machos cabríos. Entonces, él llegaba y ¿qué? Y sacrificaba ese cordero. Aparte del que se celebraba, ¿qué? Continuamente, eso no podía ¿qué? Fallar. Entonces, él celebraba ¿qué? Su sacrificio. Y entraba. Y entonces allí ¿qué? Presentaba, ¿no? Asperjaba otra vez. Y entonces el pecado ahora del santuario de todo un año se purificaba. Entonces él presentaba ese sacrificio a Dios con el incensario, que significaba que el sacrificio de Cristo, la justicia de Cristo, la gracia de Cristo, el amor de Cristo por nosotros los pecadores. Y al terminar, en ese día séptimo, la gente sentía que está ¿qué? Está vivo. Porque si el sumo sacerdote hubiera tenido pecado, allí mismo ¿qué? Y eso es importante. Entonces después que él terminaba, que salía, entonces ¿qué? Llevaba a ese sumo sacerdote en sus manos, ¿qué? Y entonces traían el macho cabrío por ascer, le ponían las manos, le ponían una venda roja y había una persona destinada que lo iba a llevar ¿a dónde? Al desierto donde iba a morir. Quiere decir que yo como pecador vengo a Cristo. En la cruz del Calvario reconozco que su muerte, que su sangre, que su resurrección es eficaz para mí. Confieso mi pecado. Él me perdona. Cristo carga el pecado nuestro. Cristo lo deposita en el santuario. Pero había un día cuando el santuario iba a ser ¿qué? Purificado. Y al final de ese día de purificación, el pecado recaería sobre el autor. ¿Quién es? Satanás. Y los pecadores, que no se arrepintieron. Exacto. ¿Está claro eso? Sí. Ahora, hermano, la pregunta es, el santuario nos dice todo, con lujo y de detalle. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros en el tiempo del juicio, en el día de la expiación? ¿Sí o no? Sí. ¿Desde cuándo? 1844. ¿Desde cuándo entramos en el día de juicio? 1844. 22 Desde el año 1844 comenzó el juicio de ¿quién? El juicio investigador. Para que nosotros entendamos y comprendamos de que vivimos en el gran día de ¿qué? Expiación. De la expiación. Ahora, iglesia, ¿cómo tenían que vivir los cristianos? Vamos a decir los judíos, el pueblo de Israel, en el desierto, en el día del Yom Kippur o en el día de la expiación. Angustiar sus ¿Era, almas. era un día común? ¿Era un día igual a otro? Confesión. Era un día de arrepentimiento. Miren, tengo aquí algunas cositas que yo quiero comprender, que quiero compartir. Eso está en Levíticos 23. Todo esto que lo estoy diciendo, hermano, tiene que ver la cita que les he dado. Daniel 7:25, 70 semanas. Daniel 8:14, 2300 días. Apocalipsis, ¿qué? 10. ¿Qué? El librito dulce. El librito que termina con el chasco, con el juicio investigador. Ahora, Levítico 23 nos habla del día de la expiación. Y allí viene detalladamente lo que tenía que hacer el pueblo de Israel en ese día. Número 1. Era un día que se dedicaba a profunda reflexión. ¿Reflexionar sobre qué? La economía, el banco, el trabajo, la comida, esto, aquello, lo otro. ¿En qué había que reflexionar? Tu vida personal. En nuestra propia vida, ¿qué? Espiritual. ¿Cómo está mi relación con mi hermanita? ¿Cómo está la relación del pastor con su esposa? ¿Cómo está la relación del matrimonio con sus hijos? ¿Cómo está la relación entre los hermanos de iglesia? ¿Cómo está la relación con tu vecino? ¿Cómo está tu relación con tu enemigo? Eso está escrito en la palabra, ¿sí o no? Todo eso está escrito en el Evangelio. Entonces, era un día de análisis. Y debo decirle, hermanos, debo decirle que
que a mí me ha ayudado mucho esto.